Buenas, buenas, queridos amigos y amigas del canal, ¿cómo están? Espero que muy bien. Ernest, ¿cómo va todo por allá? Muy bien, hola Juan, hola a todos. ¿Todo ¿Qué tal bien? todo por ¿Af- ahí? ¿Aflojó Bien, el, bien. el clima intenso? Sí, está lindo, no está tan caluroso, así que bueno, me parece que estamos entrando en fase final de verano ya, lo que es bueno, ¿no? Porque vivir en una ciudad es como Buenos Aires, es un horno húmedo. Exacto. Acá también ya empezó a aflojar el frío. Ya se puede andar con busito, con alguna cosita. Así que estamos entrando más o menos en la misma sintonía. Faltaría que se pareje el valor del dólar y ya más o menos estamos parecidos a la ciudad de Nueva York. Eh, bueno, hoy pensamos hacer un programa un poco distinto en cuanto al contenido. Dijimos, bueno, para no estar hablando siempre de teoría cruda y dura y anatomía y teoría y teoría y teoría, dijimos, vamos a presentar algunas noticias, algunas novedades que fueron surgiendo en el transcurso de estas semanas o de estos meses, que tienen que ver con la investigación científica en cuanto a la psicología, la neurociencia, la psiquiatría y alguna novedad o noticia que sea del mismo ámbito de la, ¿no es cierto?, de la medicina, que tiene que ver con el bienestar de las personas. Así que lo que trajimos fueron algunas noticias destacadas que encontramos como para ir nombrando y comentando, y también ir viendo algunas cuestiones que tienen que ver con el lado bueno o el lado positivo, ¿no es cierto? Que la gente está acostumbrada por ahí a mirar noticias todas que son bastante de mierda, bastante chotas, y por ahí encontramos algunos avances científicos, algunas investigaciones bastante prometedoras que pueden hacer que uno tenga un horizonte un poco más amable, más positivo, ¿no es cierto? Así que bueno, Ernest ahí va a tener a mano alguna de las noticias, alguna de las novedades. ¿Con cuál arrancamos, Ernest? Bueno, ahí nos está compartiendo Ernest, como les decíamos, una de las noticias. Justo tuvimos un inconveniente técnico, así que si aparece salteado el video es por eso. Bueno, ¿qué tenemos ahí? Si porque nosotros tenemos público mayoritariamente de habla hispana. Si le pones traducir con el clic derecho, creo que te lo traduce, ¿o no? Traducir en español. Traducir al español. Ahí directamente Perfecto. así. ¿No te lo tradujo? Ahí Ahí está, está. ahí está. Bueno, primera noticia de las que estábamos mirando que aparecieron. Esto es de hace un mes y pico ya, pero es algo que está en boga en estos momentos, ¿no? La idea de cómo la inteligencia artificial puede ponerse en el rol del humano y cómo la inteligencia artificial puede llegar a tener incidencia en lo que es la medicina o la psicología, es parte del cuidado de la salud, ¿no? Y entonces hay un nuevo sistema que dice que, bueno, se puede predecir el comportamiento del humano casi que en cualquier situación, ¿sí? Tremendo. Por lo tanto, esto puede abrir, ¿no?, la puerta a muchas cosas. Por supuesto que a investigación del comportamiento humano, algo que hoy por hoy nosotros tenemos toda una parte de las neurociencias que se llama neurociencia del comportamiento y en Mm. las cuales se estudia, por ejemplo, la forma en la cuales las personas tomamos decisiones, la manera en la cual terminamos frente a un dilema, por ejemplo, eligiendo una alternativa o la otra y el por qué y cómo eso se puede llegar a modificar. Es decir, cómo podemos influenciar a las personas para que ese comportamiento que tomarían en un contexto sea, digamos, llevado para otro lado como uno quiera, ¿no? Claro, sí, este es un sistema que se llama Centauro, ¿no? Ahí creo que está por ahí. Sí. Correcto. Ahí está, más Eh, abajo. Dice, ¿qué es Centauro? Claro, dice que entrenaron la inteligencia artificial y que puede predecir, no, o sea, cómo actuarían y cómo pensarían, ¿eh? Ojo, cuidado, porque creo que más arriba decía que podía predecir cómo actuaría y cómo pensarían las personas con un casi 70% de efectividad. Es un montón. 10 Es un millones. montón. Sí, Y, a ver, lo tenemos ahí. Sí, hay 10 ahí va. millones de decisiones reales tomadas, ¿sí?, por participantes. Fue lo que utilizaron para entrenarlo. Esto es importante
porque por supuesto que nos lo van a vender siempre como un avance en la capacidad de comprender la forma en la que piensa el humano y entonces anticiparnos a las necesidades que puedan tener o ayudar a tomar una mejor decisión en un contexto de presión, ¿no? Un trabajo, ¿no? Hoy por hoy, qué sé yo, las decisiones que dependen de inversores que son seres humanos, que ponen la plata de otros, ¿sí? A jugar en la bolsa, está condicionada por la presión de el riesgo a fallar, el riesgo a hacer una predicción desacertada con respecto al futuro de los valores de las acciones, y entonces hay mucha plata de mucha gente en juego y eso potencialmente se podría, digamos, disminuir el riesgo de pérdida ayudando a que la inteligencia artificial sea la que tome esas decisiones. Ese es un ejemplo. Mm. No siempre es todo cuestión de salud. Ahora, sí hay un tema de salud que es interesante y que es cómo nosotros podemos personificar, ¿sí?, un psicoterapeuta con la inteligencia artificial. Esto es algo que se está intentando Uf. hacer y se está haciendo tratar mucho. Hay riesgos para eso, ¿no? ¿O qué opina Juan? Y yo creo que el primero es que me quede sin trabajo en los próximos meses, te diría. No, el tema es, sí, el tema cuál es, que así como lo estás presentando, hay un montón de riesgos, por ejemplo, en lo que es geopolítica, me imagino, el primero. Yo imagino que cargas, no sé, todas las características, no sé cómo hicieron, ¿no? En la investigación más abajo seguramente lo va a comentar, pero cargar las características de, no sé, Donald Trump o de quien sea, cualquiera, un político X, para no nombrar alguno en particular. Nombrás un político X, entonces vos cargas las características y por ahí te va a dar la tendencia a lo que va a pensar o lo que va a hacer en cuanto a la geopolítica o a la política interna, y entonces vos tenés cierto margen de maniobra, como puede ser, no sé, para las empresas, para colocar productos, para sacar productos, para hacer X o tal jugada, o mandar una ley o lo que sea. Ese es el primer riesgo que se me ocurre. El segundo, en cuanto al marketing. Bueno, agarro un segmento de la población, cargo los datos y digo, bueno, cuáles son las necesidades que creo que podría tener esta población y generarle un deseo para meterle un producto. También, o sea, Claro, prediciendo que si yo coloco tal producto en tal fecha dirigido a un segmento de la población, cómo actuaría esa población con ese producto. Por ejemplo, ¿no? Saco, no sé, la lapicera Juancito. La lapicera Juancito que saco en primavera con tales colores, con tal cosa, dirigida a tal segmento de la población, ¿qué pasaría si la compran o no la compran? Sería un montón. O apps no sé, de dispositivos también. bueno, eso es algo que ya está ocurriendo con los algoritmos que utilizan, Claro, por ejemplo, Meta, ¿no? claro, sí, Meta sí. utiliza algoritmos en Instagram. O sea, acá esta herramienta, Mm. ¿sí?, sabe más de nosotros Que nosotros. que muchas veces nosotros mismos, porque es capaz de anticiparse a lo que podríamos llegar a querer. Claro. ¿Sí? Entonces, no sé si alguna vez les pasó que sí, yo hablé de, qué sé yo, de que me quería comprar zapatillas y un rato después en Instagram ya me aparecían publicidad de páginas de Instagram que te traen zapatillas de tal marca o tal otra directamente desde Estados Unidos o donde sea. Eh, lo que está haciendo el algoritmo es recopilar toda la información, saben nuestro grupo etario, saben nuestro sexo barra género, saben nuestros gustos, infieren cuál puede ser el próximo paso y lo hacen bastante bien. El tema con, digamos, eso lo tienen bastante aceitado. Lo que sería interesante es ver cómo nos están condicionando a que ese sea el deseo que nosotros tenemos. O sea, ¿por qué yo elijo, me quiero comprar estas zapatillas? Me quiero comprar una zapatilla, sí. No, no quiero cualquier zapatilla que sea cómoda para caminar. Quiero esas en particular. Y entonces empiezo a buscar cuánto vale en las distintas plataformas digitales, cuánto vale digamos, si la traigo de afuera, cuánto vale si la compro acá, etcétera, etcétera. Quiero esas, ¿no? Y esto es algo que se viene haciendo desde hace tiempo. Lo que pasa es que ahora incluso se puede hacer de manera mucho más sutil.
¿cómo impactaría esto en la toma de decisiones que no tienen que ver con algo en comparación trivial como es comprar un modelo de zapatillas u otro, o consumir una bebida y no otra, sino en toma de decisiones como eh, terminar con la vida de uno o no? Sí, Esto es un caso que ha pasado hace no mucho en Estados Unidos. Han encontrado eh, chats de un adolescente, creo, bueno, con uno de los modelos de lenguaje que más se usan hoy, que probablemente muchos de los que estamos acá charlando o escuchándonos lo tenemos instalado en nuestro teléfono, ¿sí? Uno de estos asistentes virtuales, bueno, este adolescente tenía sus conversaciones en las cuales empezaba a contarle secretos y cómo suyos, que no le contaba a nadie más, y cómo se estaba sintiendo. Usándolo un poco de oído virtual, de amigo, de terapeuta, si uno quisiera. Y lo que necesitaba este adolescente, aparentemente lo que necesitaba, no, lo que quería era que el modelo de lenguaje le dijera cómo podía terminar con su vida, ¿no? Cómo quitarse la vida. Lo que pasa es que los lenguajes están programados para evitar eso y para ¿cómo se dice?, desalentar ese tipo de acciones. Pero el adolescente este pudo de alguna manera burlarlo, empezar a pedir que, digamos, cambió la forma en la que estaba interactuando con la inteligencia artificial y le empieza eh, a mostrar imágenes y dice, mirá, quiero llamar la atención de mi mamá, ¿viste? Y entonces, ¿cómo puedo hacer el nudo para colgarme, ¿no? Y la IA lo desalienta, pero dice, bueno, pero quiero mostrarle a mi mamá, quiero hacerlo así, de tal forma que mi mamá lo vea en mi habitación y entonces me empieza a prestar atención. Entonces la inteligencia artificial empieza a dar respuestas más acorde a lo que este adolescente quería. mm, O después empieza a tener algunas marcas, ¿sí?, de autolesiones, se las muestra, le muestra las imágenes a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial, no, bueno, eso se ve muy mal, no se lo muestres a nadie, mejor ocultalo. Y dice, bueno, pero yo quiero que lo noten, bueno, pero mejor ocultalo, y le da los tips para maquillar las marcas, ¿sí? Entonces, la interacción hoy por hoy que se está dando, como siempre, en los adolescentes con las nuevas tecnologías, es algo que se le escapa completamente al mundo adulto, ¿sí? Porque, bueno, los niños también, pero el adolescente particularmente tiene todo, ¿no? El adolescente tiene ya la independencia de un adulto prácticamente en cuanto a las cosas que no tienen que ver con su sostén económico y tiene todavía la fragilidad de un niño en un sentido. Entonces es esa combinación que, bueno, hace que empiecen a aparecer muestras de hasta dónde se puede llegar con el desarrollo actual de la inteligencia artificial. Este chico obviamente que cometió el suicidio, ¿no? Lamentablemente, eh, no se pudo hacer nada, pero es un riesgo importante el de dejar en manos de la inteligencia artificial eh, las relaciones humanas. Mirá qué importante sería que si la inteligencia artificial cuando se le ingresa este tipo de inquietudes, este tipo de preguntas o requerimientos, tuviera alguna alerta con algún instituto, con alguna institución, con algún sistema de red de contención para justamente estas personas que intentan quitarse la vida o se la terminan quitando. O sea, ahí estaría bueno que la inteligencia artificial tenga alguna especie de alerta con ciertos prompts que se le ponen, con ciertas inquietudes, Claro. como para que den algún aviso de alerta. Y vos también estabas diciendo ahí algo que se ve muy bien en la serie Adolescencia, que es que el mundo adulto frecuentemente está por fuera de lo que es el mundo del adolescente o del niño, que hoy en día se está Totalmente, jugando mucho en el campo de la virtualidad. Entonces ahí en esa totalmente. serie se veía como, si bien era una familia típica normal, de un barrio normal, de Inglaterra, todo entre muchas comillas, pero lo que uno entiende por típico y por normal, eh,
y sin embargo en el mundo virtual era absolutamente otra cosa, se estaba jugando otra dinámica con otros vínculos y con un nivel de toxicidad impresionante. Entonces ahí me parece que lo que hace falta en realidad es el acompañamiento del adulto en todo momento. Pero esto no se agota solo en lo que es la virtualidad, los dispositivos electrónicos, porque me parece que si no es demonizar una herramienta más. Sino que vos a un chico lo dejás con videojuegos, va a pasar lo mismo. Porque va a tener baja tolerancia a la frustración, porque va a tener un montón de inquietudes que si no se las resuelven o no lo acompañan en el proceso de entender ciertas dinámicas, es complicado. En el deporte pasa lo mismo, salgamos de la virtualidad. Pasa lo mismo, si vos no le enseñás una competitividad sana, no le enseñás que se tienen que cuidar, no le enseñás sobre los objetivos, sobre la regulación emocional, es muy complicado que el niño por sí solo entienda. Van a salir un montón de partes primitivas que se le escapa si el adulto no está acompañándolo. O sea que el acompañamiento del Sí. adulto tiene que estar en la realidad virtual, en los videojuegos, en el deporte, en. Nosotros desde que nacemos y somos recién nacidos, los adultos que están a nuestro alrededor son quienes nos están mostrando el mundo. Son los que nos enseñan incluso lo que nosotros mismos experimentamos. Porque nosotros no podemos ponerle un nombre a la alegría, a la tristeza, al hambre, al frío, al sueño, por nosotros mismos. Se lo termina asignando a eso que sentimos, ¿sí? Ese nombre desde afuera. Y siempre son los adultos. Entonces, el adulto es el que de alguna manera le transmite, ¿sí? El contexto en el cual el niño vive. Esto pasa desde el nacimiento. Entonces, un problema frecuente en nuestra actualidad, como sociedades en general, ¿no? Yo siempre hago foco en las sociedades occidentales u sociedades occidentalizadas, porque desconozco qué pasará en otras culturas, pero en la nuestra, que es la que masivamente conocemos gracias a Internet justamente, muchas veces el rol parental de ser aquel que le pone un nombre a lo que sucede, le pone un contexto y sobre todo le asigna una intensidad a aquellas experiencias emocionales, sí empieza a fallar. Puede ser que falle porque el chico ya tenía algún problema, ¿sí? Qué sé yo, algún problema a nivel genético o algún problema a nivel estructural que después más adelante le terminemos poniendo el nombre de alguna patología. Bueno, puede ser. Puede ser que falle, digamos, este proceso de introducción al mundo desde la figura parental, porque lo que está fallando es la noción de parentalidad, cómo llegamos los que somos padres a ser padres, ¿sí? Si nadie nos enseñó a ser padres. Puede ser que esté fallando eso, puede ser que los modelos en los que estamos mirando, así como miramos Instagram y nos condiciona al modelo de zapatillas que compramos, quizás también cuando miramos Instagram nos está condicionando el modelo de padre que somos. Y no nos damos cuenta de eso. Pero lo cierto es que algo, ¿sí? En esa interacción adulto-niño y que después desarrolla un adolescente, históricamente, ¿no? No es que es solo ahora, nosotros somos los únicos inútiles. Digamos, esto viene pasando. Algo en ese momento, digamos, hace cortocircuito y no se puede transmitir lo que uno le gustaría transmitir o la forma en la que uno le gustaría transmitir. Es que, El sí, problema es que antes no había un reemplazo más que otro ser humano, ¿no? Porque por ahí era las malas juntas, ¿no? Tu hijo terminaba siendo, no sé, qué sé yo, voy a inventar, no sé, tu hijo se terminaba siendo metalero y motoquero, ¿no? En otro contexto de nuestra época y por ahí eso era, o se terminaba haciendo tatuajes, ¿sí? Como signo de rebeldía. Hoy, el que no te comprenda un padre o un adulto, por ahí no necesariamente te lleva a interactuar con otros pares, sino que tenés la inteligencia artificial. La inteligencia artificial por ahí no te dice, sí, hacete un tatuaje o vení, vamos a recital de B8. La inteligencia artificial
puede estar potenciando, ¿sí?, otras cosas. No, es verdad, es que parece ser en algún punto que hoy se está más preparado para el ocio que para la parentalidad. Claro, claro. Si no se le enseña al niño que la autoevaluación no puede depender solo del logro, sino del proceso, la técnica, la autoconfianza, este, estamos complicados. Si eso tiene que estar ahora en manos de una inteligencia artificial, ahí es donde estamos complicados. Pues si la inteligencia artificial empieza a darle la respuesta que no se la da a los padres, la inteligencia artificial viene a suplantar la parentalidad. Entonces, si una Claro, inteligencia el artificial te problema es ayuda en el que, proceso decisorio, estamos... claro, pero y además el problema es, ¿qué decisión le está ayudando a tomar la inteligencia artificial al niño? ¿Le está ayudando a tomar una decisión basada en criterios, en el aprendizaje de modelos humanos que tiene? ¿O en realidad le está validando, ¿sí?, los sentimientos y la tendencia que ya está teniendo ese niño? Porque si lo que hace es validarte, y ustedes imagino que habrán interactuado ya con algunas de las inteligencias artificiales y siempre es, ay, qué buena idea que tuviste, ah, sí, qué lindo, ah, sí, me parece una excelente cosa. Digamos, por default te están validando, Sí, ¿sí? Por defecto ya te validan cualquier estupidez que uno diga o te la justifica. Si ese es sí, el rol que tiene la inteligencia artificial, ¿sí?, y nosotros le estamos asignando un rol de autoridad porque es súper inteligente, porque está entrenada con muchos modelos y los científicos la están corrigiendo cuando se equivoca. O sea que digamos, la inteligencia artificial es el reflejo de muchas mentes científicas atrás, lo cual claramente pareciera que no es así, ¿sí?, porque tiene sus fallas. En realidad nosotros le estamos dando la autoridad que después con el niño va a tener, y en realidad lo que hace la inteligencia artificial es validar la decisión que el niño ya tiene, ya ha tomado o que está pensando en tomar y no se termina de animar. sí. Porque ese es el Eh, rol de la inteligencia artificial, validarte. Entonces, si te valida a cometer el suicidio, estamos mal, ¿eh? sí, por eso, tiene sus riesgos, salvo, por ejemplo, en esos casos donde sí podría actuar como prevención y ver que cierto segmento de la población por ahí que tiene algunas vulnerabilidades o que tiene alguna predisposición a o que ha manifestado algún signo de, en ese caso podría ayudar a prevenir ciertos Claro, actos como claro. estos, ¿no es cierto? Entonces, tiene su punto bueno y su punto malo. Es como, a mí me parece que este tipo de dispositivos y, y apps son como la espada. O sea, no tiene la culpa la mano que la empuña. Vos la podés usar o para matar a alguien o la podés usar para cortar, no sé, un pedazo de carne. Así Tal que cual. bueno, tenés esas dos. ¿Hay algo más ahí del centauro? O, así ya pasamos a uno o dos más. ¿Hay algo Pues más? ¿Tiene algo no, más? me No. parece que el centauro ya la hemos agotado. O sea, la idea es esta, Está. ¿no? Que ellos dicen, básicamente mostramos al modelo una transcripción completa de un experimento psicológico de un participante. Es decir, cómo la estaban entrenando, ¿no? Todo lo que le dijeron, vieron e hicieron. Es decir, cómo se entrena en ensayos de justamente esta rama que yo les contaba, que es neurociencia del comportamiento, Mm, ¿no? Y entonces el equipo dejó que el modelo predijera qué experimentos se eligieran los participantes en contexto específico. Entonces, en base a los resultados, bueno, cuáles fueron las elecciones, qué es lo que estaba pasando. Cuando el modelo predecía, digamos, algo que no era correcto, no es lo que realmente la decisión que tomó el participante del estudio, entonces los investigadores ajustaron el modelo y decían, no, bueno, en realidad pasó esto. Tantas veces repitieron baja un esto poquito hasta que más, a ver si. Centauro, Sí. La tantas veces página, sí. repitieron esto hasta que Centauro, Sí. sí, tantas veces hasta que Centauro empezó a acertar en lo que tenía que, digamos, la respuesta correcta. Empieza a entender, ok, cuando yo tengo este set de resultados, este set de comportamientos, es porque la persona hizo tal elección, pensó tal cosa, etcétera. ¿Sí? Qué Y ahí bien. es lo que viene interesante que dice después, ¿no? Cabe destacar que Centauro puede adaptarse a situaciones cambiantes y predecir los tiempos de reacción humana. Es decir, una Claro. vez que lo entrenaron con 10 millones de tomas de decisiones, ¿sí?, y le dijeron, acá no, acá te equivocaste, acá en realidad pasó esto, el tipo ya empieza a ser capaz de detectar qué es lo que pasa, ¿sí?, en situaciones que todavía no vio. Y ahí dicen,
Hemos creado una herramienta que nos permite predecir el comportamiento humano en cualquier situación descrita en lenguaje natural, como un laboratorio virtual. Yo voy a hacer un punto acá antes de pasarte la pelota, Juan, porque no es menor esta idea de predecir comportamiento humano descrito en lenguaje natural. Hace unos meses también, hace no mucho, sale un artículo sobre una inteligencia artificial, un modelo de inteligencia artificial que se está utilizando en la rama de la biología para que este modelo pueda simular células. Entonces, le empezamos a dar toda la información. Esto ya se hace, diseñar, digamos, células virtuales. Es decir, las máquinas les damos toda la información necesaria, ¿no? Las máquinas tienen. Nosotros, cada vez que hacemos un experimento y extraemos datos de ADN, de ARN, de proteínas, de procesos metabólicos, es toda información que terminamos cargando en computadoras. Entonces, esa información hoy por hoy es accesible para el público en general porque hay sitios de internet donde, por ejemplo, toda la información de datos de las distintas neuronas que hay en el cerebro humano, que hasta ahora se han adquirido, se pueden encontrar. Hay una página que se llama Brain Atlas y ahí están los datos, es decir, uno puede, si tiene las herramientas y el conocimiento, puede analizar y ver qué tipos de proteínas se expresan más en un tipo de neuronas y en cuáles en otros, etc. Entonces, hay mucha información que nos permite, ¿sí?, pedirle a las máquinas que reconstruyan una célula. Entonces, le decís, bueno, armate una célula. ¿Sí? Es como el ejercicio imaginario. Bien, tengo una célula, perfecto. ¿Viste como cuando juegan ajedrez y, en la cabeza que dicen alfil A, 1A, qué sé yo no me a 3D, ¿viste? Y te van a hacer un movimiento y están los dos jugando y en realidad están dialogando y tienen en la cabeza la reconstrucción del tablero de ajedrez y dónde están moviendo las piezas cada uno. Es algo muy interesante. Bueno, eso está pasando también con las computadoras que manejan lenguajes de inteligencia artificial y que son capaces de reconstruir células. Entonces, el tema es que vos a una computadora generalmente le hablas en idioma de computadora, ¿no? O sea, eso es algo que nosotros no hacemos, pero el que trabaja en esto, bueno, usa su lenguaje y todo eso que ustedes deben conocer como programación informática y todo eso. Ahora, eso no es accesible para todo el mundo. Uno tiene que tener entonces conocimientos del lenguaje en el cual uno le puede hablar a la computadora, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de los biólogos se sentirían mucho más cómodos si le pueden decir a la inteligencia artificial, simulame una célula en la cual aumento los niveles de oxígeno, ¿sí? Y decime qué pasa. Ya la computadora va a tener cargada la información esa también en lenguaje natural. Por ejemplo, estoy inventando, ¿no? ¿Qué le dicen? Cuando los niveles de oxígeno superan tal nivel, aumenta el proceso de fenómeno conocido como estrés oxidativo, aumentan las especies reactivas de oxígeno al interior celular. Es decir, se lo dijimos en lenguaje natural. Y la computadora es capaz de armar un modelo en su propio lenguaje y empezar a interpretarlo. Es decir, empieza a entender la misma manera en la que nosotros hablamos, de alguna forma la misma manera en que nosotros concebimos el mundo, porque el lenguaje es la forma en la que nosotros concebimos el mundo. Entonces, esta parte no es trivial, la idea de que en cualquier situación descrita en lenguaje natural, que una máquina que no aprendió a hablar castellano o inglés, ¿sí?, entienda, sepa lo que estamos queriendo decir y que después pueda reproducir comportamientos con eso. ¿Sí? Esto es muy importante. Con este modelo que salió, esta publicación hace un par de meses, lo que tipos están diciendo eso, es lo que estamos haciendo es democratizar el acceso a modelos virtuales de comportamientos de células para que cualquier biólogo, ¿sí?, pueda empezar a jugar con esto y a predecir experimentos. Y entonces después, antes de hacer un experimento, puede predecir cuáles son los resultados esperables y entonces puedo empezar a ajustar el experimento mismo antes de hacerlo. Esto eventualmente, si se ajusta, va a hacer que los biólogos ganen tiempo, se ahorren recursos, porque por ahí se puede ajustar el experimento antes de empezar a probarlo. Entonces esto no es trivial, es una forma en la cual la ciencia avanza de manera muy, muy velozmente, la de poder hablarle el lenguaje natural a la computadora. Es un poco la idea de la metodología de la investigación científica, de la ciencia, de conocer, detallar un fenómeno para poder conocerlo en múltiples aspectos
Y luego de poder conocerlo y detallarlo, la idea siempre es poder predecirlo. ¿Para qué? Para poder controlarlo. Y en ulterior instancia, una vez que se controla el fenómeno, en teoría tendría que ser utilizado para el beneficio de la humanidad. Es la idea como básica de la metodología de la investigación, pero a veces se puede ir corriendo. ¿Qué dice ahí? Contextos clínicos o creación de prototipos. Claro, o sea, la idea está como muy buena, de poder tratar de predecir y sobre todo no hacer como hicieron los bestias de los primeros conductistas, como Watson y el pequeño Albert, que así generaban niños psicóticos. Porque claro, trataban de predecir la conducta o de influenciar la conducta, pero con niños reales, de 2, 3 años, 4 años. Entonces, para tratar justamente de controlarlo y ver quién podía ser criminal, viste que toda en esa época estaba muy en Sí. boga lo de la criminalística, la homosexualidad y no sé cuánta historia más. Y entonces los tipos querían tratar de, vas a decir vos, jugar a ser Dios en algún punto. Sí, ¿qué es lo que están haciendo con la inteligencia artificial? Lo que están jugando es a que la inteligencia artificial sea Dios ahora. Bueno, claro, Eh, pero no tengo más pequeño Albert. Mientras yo no tenga pequeño Albert, digamos, en ese sentido por lo menos, la idea como idea, ahí hay como un debate también filosófico y moral. Porque, a ver, cuando Madame Curie descubre la verdadera o una de las verdaderas naturalezas del átomo, después yo no le puedo ir a decir a la buena señora esa que hubo un par de tipos que lo utilizaron para tirar la bomba atómica. O sea, uno me va a decir, sí, mirá, vos tenés que claro. hacerte cargo de lo que descubriste y jodete. Y otro puede decir, bueno, ¿pero qué hago? ¿No lo publico? ¿Me entendés? Es como que hay un debate importante ahí y que yo no me podría Sí, 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 decidir por sí. ninguno de los dos. Pero vos estás diciendo entonces que los avances que se están haciendo en inteligencia artificial, eh, digamos, uno podría decir que tienen una neutralidad todavía científica. Ah, no sé, lo de la neutralidad científica es casi... La neutralidad es imposible. Primero Es que la exacto. neutralidad en el ser humano no existe, no va a existir nunca. No hay forma de eso. El que me diga que no tiene ideología política, eso mismo es una ideología. El que me dice que no está... Todos tenemos un prisma a través del cual vemos y construimos la realidad. O sea, pues la realidad, ponele que haya una, no sé si la hay, pero ponele que haya una, la esencia no llegás nunca, no hay manera de llegar, porque vos podés conocer algo, pero no en todos sus aspectos, porque mañana descubren que hay una nueva célula, un nuevo átomo, y nos quedamos cortos en un montón de aspectos. Entonces, la neutralidad, primero que no existe. Puede tener una menor o mayor intención para un lado o para el otro. Ponele que estos tipos estén tratando de justamente, no sé, lograr que haya menos intentos de personas que se quitan la vida. Para no decir la palabra por si YouTube no nos cancela. Claro. Pero después por ahí hay otros que lo utilizan. Viene mañana la marca XX. Y la marca XX quiere colocar las papitas que tienen, no sé, lo que sea. Humo líquido que hace mal o lo que fuere. Y te lo colocan utilizando este mismo modelo porque le pagan y dicen, bueno, yo te pago la investigación a los de Centauro para lo de ustedes, pero después yo me quedo con una copia del programa. Y chau, nos vemos. No solo eso, sino pensá que no solo comprar papitas que tienen por ahí un elemento que no es bueno, sino lo que vos decías antes, el pensamiento político. Vos podés inducir la opinión pública, llevarla de un lado para el otro y se hace hoy, imagínate como con este tipo de herramientas, ¿No ¿no? fue lo que había pasado Yo lo, con las últimas elecciones de Estados Unidos? ¿No pasó eso? es lo que dicen, es lo que dicen que pasó. Claro. Lo que dicen que pasó en las anteriores, me En las parece. primeras, ¿no? En las primeras de Trump y... La- en la primera que gana Trump, Claro. lo que se dice es que hubo, eh, sí, que tuvieron ayuda, digamos, para inducir influenciar en la opinión pública. Se dice, todavía no hubo ninguna sentencia, digamos, de la justicia que diga que fue así o no, pero es lo que, es de lo que se los acusa.
Vos sabés que en este artículo, mirá esto que tenemos ahí. Algo que veníamos diciendo, pero lo quiero recalcar. Dice, su próximo objetivo es utilizar a Centauro como proxy, es decir, como representante, como un Sí, sí, sustituto del cerebro humano. claro. Determinar si ciertos patrones que ven en el procesamiento de datos del programa se correlacionan con decisiones específicas. Se me Esta acaba de es ocurrir una. información... Sí, sí. Dale. A ver. No, es que me hace acordar mucho a la película Minority Report. Vos suponele que esto lo usen los tipos para en una cárcel, ¿no es cierto? Una cárcel tipo, y decir, bueno, a ver, usted está por salir. ¿Usted realmente aprendió que no tiene que hacer tatita, que no tiene que robar, que no tiene que matar, que no tiene que violar, que no tiene que... ¿Lo aprendió realmente? Sí, sí. Ah, bueno, ahora lo vamos a pasar por el escáner del Pegaso, Centauro, no sé qué, y a ver qué nos dice. Vamos a suponer que tira la bolilla para acá o la bolilla para allá. Pero mañana descubren que no era 100% idóneo el Pegaso este, el Centauro, y le pifia, como pasó en la película Minority Report, para los que no la vieron, con Tom Cruise, una muy buena película, en donde había gente que podía predecir y decía, no, esto es 100% fiable, no hay otro futuro que el que no vean. Había tres tipos conectados a una máquina que veían el futuro y anticipaban, o sea, tenían como una sección que se llamaba precrimen, anticipaban el crimen. Entonces los tipos iban y arrestaban a la gente antes que cometieran el crimen. Exactamente. Lo cual Ahí está todos... el punto. Y ahí estaba, y ahí se abre un melón enorme. Ahí está el punto. Y ahí es exacto. Ese es el problema con este tipo con este tipo de tecnologías y, opinión personal, no la ideología que ustedes creen que podría hacer abuso de esta tecnología, que sería la ideología más conservadora, ¿no? Uno podría decir que los conservadores, los gobiernos totalitarios, qué sé yo. No, muchachos, al revés. Hoy, el tipo de control social se ejerce desde la idea de la tolerancia. Desde la idea de la tolerancia y la justicia se están haciendo scratches, ¿sí? En los cuales se anula la capacidad de defenderse a los demás. Porque primero vos sos culpable de lo que yo te acuso, después vos tenés que probar tu inocencia. Ah, Entonces, claro, como se invirtió eso, claro, creo claro, que se le dice la inversión de la carga de la prueba, claro. como eso está, digamos, por default hoy, y entonces cualquiera que haga, ¿sí? Que tenga una opinión o que haga un comentario un poquito por fuera de las normas socialmente aceptadas en el mundo, llámese la agenda woke, ¿sí? Se lo persigue. Y entonces, si yo me puedo anticipar a quién va a ser, ¿sí? Un sujeto que ponga en peligro la tolerancia y la diversidad, ¿sí? Lo estoy usando para el bien, supuestamente, ¿no? No estoy usando para perseguir opositores políticos porque soy el presidente de una federación muy importante que está en Eurasia y que en realidad quiere controlar, ¿sí? Los destinos de otra nación que está muy al ladito ahí, que quiere entrar a un tratado de organización de naciones del Atlántico Norte. No, 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 no. Ese no es el problema acá. El problema es el otro. El problema es en qué estaríamos todos de acuerdo. En que se castigue al injusto, que se disminuya la tolerancia, de que se disminuya la intolerancia, perdón, y de que vivamos todos en un mundo más justo y amigable. Bueno, muchachos, eso también, ¿sí? Es poner en riesgo a la población. Las disidencias es preferible que existan. Preferible que siempre existan, Es verdad. antes que Sí, eliminarlas. sí. Entonces eso es un peligro, eso es un peligro muy grande y que la posibilidad de predicción y de castigar al malo, ¿sí? Antes que cometa un crimen es una aberración porque ¿quién dice quién es malo antes que se cometa el crimen? Bueno, la superinteligencia, ¿no? Claro, Artificial. Bueno, ahí está bien, estaba más muchacho. complicado. ¿Qué más arrojó así? Así tenemos alguna más. A ver, ¿hay algo más Ah, abajo? lo que me parece interesante es, ellos Ah, no hay nada dicen, más nada. Centauro abre las puertas a muchas mejoras en psicología y la investigación en salud. Por ejemplo, prediciendo comportamiento en distintos contextos, creando prototipos, análisis de experimentos de psicología. Bien, perfecto, muy lindo. Lo último que dice, Sí, sí. posibles aplicaciones en educación. A largo plazo, si podemos predecir cómo aprende un estudiante y razona a través de un problema, entonces podríamos simular los efectos de diferentes estrategias de enseñanza.
un Sí. posible punto de inflexión. Yo, la palabra enseñanza e Ya inteligencia ahí no te gustó, artificial. ya no te- No, no, Igual, no, no. a mí lo que no me gusta es que a veces son un poco vagos en el sentido de la actitud que tienen para escribir, porque dice psicología. ¿En qué ámbito de la psicología? ¿Cuál psicología? ¿Aplicado a qué? ¿Psicología qué quiere decir psicología? Psicoterapia, psicoeducación, psicología deportiva, psicología Neurociencia experimental. del Sí, comportamiento. ¿qué quiere decir? O sea, ahí dice en psicología. ¿En qué campo de la psicología? ¿Cuál psicología? ¿Para quiénes? No dice nada. O sea, ahí arriba decía la No, psicología, punto. ¿Qué? ¿Cuál? la psicología. Ah, dice, mejor en psicología. ¿En dónde? En investigación de la salud. ¿En qué sentido? Entonces, ¿De uno, qué o sea, salud? también Claro, esto ¿para quién? es un ejercicio para todos, ¿no? Que hay que hacer. Cuando uno está leyendo noticias, decir esto, ¿no? Psicología, ¿cuál? La lacaniana, la freudiana, la narrativa, la psicología experimental, la psicología del sueño, la psicología de qué, ¿no? Investigaciones de salud. ¿En qué parte? ¿En qué área de la salud? Porque la psicología es sumamente abarcativo. En psicoterapia, el otro día lo estábamos hablando nosotros, hay alrededor, oficiales, 400 tipos de terapia. 400. Así que, bueno, ahí tenemos para tirar. Pero bueno, Yo lo que, yo lo que pensaría es que cuando se refieren a esto, o sea, desde el primer lugar donde esto se podría tener ventaja es si yo puedo predecir el comportamiento humano sí, y me puedo adelantar a quién va a cometer un crimen, como decíamos antes, también me puedo adelantar a qué decisiones va a tomar una persona en situaciones de riesgo. Y entonces es claro. información que a las aseguradoras le Está puede claro, convenir. claro, claro. Y en el Claro, trabajo, lo mismo. Para decir, bueno, a ver claro, qué, y si le pifian. exacto. Pero bueno, No, no, entonces, ojo. es un caminito. Es un caminito que puede tener una buena aplicación, pero también, como sabemos, puede tener una muy mala. Puede tener una muy mala que sirva solo para engordar los bolsillos de unos pocos. Hay ¿Llegamos a alguna otra más? A ver, ¿llegamos a alguna o dos yo más? creo que Sí, podemos ver pero. una última, ¿no? Una última que es propia de acá. Es una lástima que siendo la de CONICET tengamos que traducirla con el traductor pero bueno, CONICET habla el idioma de la ciencia, que es el inglés. Se lanzó la primera plataforma argentina de neurociencias cognitivas y ciencias del comportamiento. ¿Sí? Nota Esto en fue hace el unos años. sitio Sí, de CONICET. Sí, sí. en el 2018. ¿Tenemos alguna idea de qué está pasando hoy con esta iniciativa? No, ¿De qué se trataba y cómo se está usando? yo la verdad, como a veces surgen muchas intenciones, muchas áreas que son promovidas con un objetivo, digamos, que está en torno al bienestar psicofísico de las personas, y después, a los 2 meses o 2 años, cuando cambia un gobierno o cambia el viento de turno en Argentina, se modifica totalmente, pero no un poco, totalmente, y me estresa un poco andar haciéndole tanto el seguimiento. Entonces, digo, bueno, la intención estuvo, después no sé qué pasó, cambiaron los tiempos, cambiaron la moda y chau. Viste que acá cambiamos de blanco a negro cada 2 por 3, entonces no les suelo dar tanto seguimiento. Pero bueno, ahí está la idea. ¿Qué era lo que querían hacer? Acá Claro. está ¿qué era lo que querían hacer con esta plataforma? Querían estudiar procesos detrás de la cognición. Hmm. Hablar, pensar, razonar, resolver problemas, ¿sí? Estudiar interacciones sociales, los efectos de la toma de decisiones, seguramente, y de ciertos comportamientos, ¿sí? Que es básicamente lo que estamos viendo que están haciendo con Centauro, ¿no? Eh, Esto, fíjate, algo que es interesante es que lo que ellos decían allá por 2018 es, me interesé en este tema, ¿sí? Por este tema con la inteligencia artificial, la psicología cognitiva y la interacción hombre-máquina, que tienen un futuro inevitable en la ciencia, lo cual es totalmente cierto. Mm, ¿Sí? Totalmente sí. cierto. Desde el año 2000, los estudios sobre el cerebro han tenido un gran impacto en la ciencia a partir de la investigación sobre tecnologías convergentes como la nanotecnología, la biotecnología y las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Uno de los principales puntos fuertes de esta plataforma es su carácter interdisciplinario.
Sí, esto, Argentina siempre, es interesante traerlo, porque Argentina siempre está a la par de lo que pasa en otras partes del mundo. No estamos atrasados en cuanto a el capital cognitivo, el capital intelectual que tenemos. Lo que sí estamos atrasados muchas veces es en los recursos tecnológicos, ¿sí? En el acceso a la última maquinaria, en el acceso a los últimos modelos de, qué sé yo, de esto, de, por ejemplo, ahora de tecnología, si no son de código abierto o de distribución gratuita, ¿sí? Pero la forma en la que piensan los investigadores argentinos es la forma en la que piensan los investigadores en el resto del mundo. Tenemos una muy buena comunidad científica nosotros, ¿eh? ¿Sí? Mira. No, no, Sí. yo no descarto. Ya desde 2018, sí, estaban pensando en algo que es parecido a lo que estábamos hablando antes, que 7 años después, sí, sale como novedad. Lo interesante de la ciencia en Argentina, y por ahí es interesante, yo quería que no quedara por fuera la, el artículo de CONICET, es porque hoy por hoy hay un debate, ¿no? En la ciencia y en el financiamiento de la ciencia, del cual, viste que, ¿vos lo viste el stream de la exploración en el mar argentino, de Mar del Plata? No, no, o sea, sí sé de qué se trató, vi las noticias, A pero ver, no, no, no vi el streaming. bueno, seguramente todos los que nos están escuchando saben a lo que me refiero, ¿sí? Esta exploración que hacen en conjunto algunos investigadores de argentinos locales con otras compañías internacionales, ¿sí? Que son las que básicamente pusieron la maquinaria, ¿sí? Que permitió la exploración de una parte del mar argentino a la altura de Mar del Plata, que era mismo este tipo de expedición, ¿sí? Se han hecho en otras partes de Sudamérica también. Esto ha reavivado ¿cómo se dice esto? Reavivado una discusión que inicia con los recortes en presupuestarios, ¿sí? De la administración actual en Argentina, y ha hecho que salgan la gente a revalorizar o a defender la idea de no desfinanciar el CONICET. CONICET, que es Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, a eso refiere CONICET. CONICET es esa institución, ese órgano del Estado que nuclea, ¿sí? La investigación que se hace de forma pública con fondos públicos en el país. No es la única herramienta, porque, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires tiene su propio presupuesto que destina a investigaciones y financia. Ahora, el CONICET, siendo el Consejo Nacional de Investigaciones, aporta mucho dinero, por ejemplo, a la financiación de las investigaciones que se hagan en la Universidad de Buenos Aires, Claro. La Plata, Córdoba, etcétera. ¿Sí? No importa dónde, si las universidades nacionales, el CONICET participa. Pero las universidades tienen a veces su propio presupuesto. El tema con esto es interesante porque, como vos decías antes, pasamos de blanco a negro y de negro a blanco, ¿no? Sí. Siempre. Es muy difícil alguna vez tener una mirada crítica, porque entonces, si yo estoy del lado blanco y vos me haces una crítica, ya sos del negro, inmediatamente. No hay vuelta. Eh, y en realidad me parece que es importante que se tenga en cuenta que no se han tomado todas malas decisiones en relación al financiamiento de la ciencia en esta administración. Porque en realidad lo que está pasando es una reestructuración que tiene que ver también con quién es la cabeza hoy del CONICET o quién es la cabeza que propuso el presidente Milei como cabeza del CONICET cuando empieza a armar su gobierno, que es un investigador que se llama Salamón, que el tipo viene de tiene digamos, sus antecedentes son en biotecnología, trabajando en la utilización de células derivadas de organismos vivos, por supuesto, porque son células derivadas de distintos organismos, para su clonación, por ejemplo. Entonces, los experimentos de clonación y de preservación de especies,
¿sí? En peligro, son, por ejemplo, temas que con los que el tipo ha trabajado, Salomón. Pero también en la clonación, por ejemplo, de caballos para la cría de caballos para carreras o para jugar al polo, digamos. O sea, está de los dos lados, ¿no? De la preservación de especies, por ahí que es algo más un interés estratégico nacional, ¿sí? Sin que en realidad dé una ganancia a nadie, y otra que puede ser, sí, a gente que seguramente va a pagar un montón para tener una réplica del caballo y poder seguir, qué sé yo, jugando al polo y ganando guita con eso, no lo sé. Digamos, de los dos lados. Entonces la mentalidad que tiene este hombre Salomón, de lo que yo conozco, de las entrevistas que he leído de él o de lo que he escuchado, es una mentalidad más parecida a la forma que se hace ciencia en otras partes del mundo, donde se lo alienta al investigador a que con la idea que ha realizado la comercialice, salga a generar una startup, salga a buscar inversores para que eso pueda ser rápidamente aplicado. Entonces, si yo descubro un componente acá que me ayuda a reducir la neurodegeneración en la demencia frontotemporal, bueno, lo que se me va a alentar a mí, en el lugar en el que estoy, es que yo salga a presentar mi idea, busque financiamiento, patente esta idea y busque de qué manera rápidamente la podemos aplicar. Entonces la ciencia va avanzando también por la colaboración con otras entidades que no necesariamente sean el organismo público o Vos, aquel que te financia. vos sabés que eso que estás diciendo, desde algunos sectores importantes de formación, como la UBA, se desalienta totalmente. Sí, Pero se desalienta explícitamente. Te dicen, no ponen el ejemplo que había puesto, creo que era Salk, que decía que no se podía patentar el sol, entonces no patentó una vacuna, entonces que sí. nadie patente nada. Y yo en el momento cuando había arrancado, era en el CBC, ¿no? Y decía, bueno, entonces usted profesor venga a trabajar gratis. Y yo cuando vuelva y a mi trabajo le digo, no me paguen. Y entonces hagamos todo gratis. Que bueno, si todo el mundo hace todo gratis, funciona. Pero si algunos no lo hacen gratis y otros lo hacen gratis, vamos a estar sonados. No sé quién te va a dar la plata para alimentarse. Vamos a tener que ir a hacer toda una huertita, ¿no? Se desalienta, ya te lo digo, propiamente desde ahí, desde la uva, que no es que ni le tengo bronca a la uva, ni le tengo. No, no pasa por ahí, al contrario, yo inicié mi recorrido en esa facultad y me parece fabulosa y forma excelentes profesionales. O sea, no va por ahí la crítica. Digo que en algunas áreas y en algunas materias explícitamente tratan de tallarle la cabeza a los alumnos diciendo no, y un mensaje aparte sumamente contradictorio, ya te digo. Bueno, entonces hagamos todo gratis. Empezando por el trabajo del que está diciendo y promoviendo eso, ¿no? Que es lo típico que dicen, Sí. bueno, y ya te digo, sigue pasando en otras universidades también hablan de la salud pública y la salud mental y todo muy lindo. Y yo les he preguntado, bueno, ¿y dónde vos te atendés en el Perón de Avellaneda? No, yo voy a los Arcos de Palermo. Ah, bueno, está bien, está bien. Sí, exacto. Entonces es un tema que hay que discutir porque más que nada en Argentina, es que lo que yo te digo, hay mucha capacidad. Y si se pudiera hacer una alianza estratégica, digamos, desde el Estado alentara a que los investigadores también fuesen en un sentido emprendedores, no que se vuelvan empresarios, pero emprendedores en el sentido que pueden, digamos, rápidamente poner en circulación para que otras esferas, ¿sí? de la cadena de desarrollo tecnológico y científico puedan utilizar eso, sería Sí, espectacular poder y hacer sí, ese tipo de cosas. sí, Pero, como decís vos, lamentablemente está mal visto, bueno, qué sé yo, será una cuestión ideológica. Pero bueno, sí, eh, nada, esto, para que vean que también en nosotros tenemos, estamos ahí, en la forma de pensar, yo por ahí exagero, pero yo creo que Argentina está a la vanguardia. No es la única, pero Argentina está a la vanguardia de la- los recursos humanos, sin duda, ¿sí? Y eh, somos capaces de ver para dónde puede ir la mano
y de ahí meternos. Vos sabés que hay un artículo muy interesante que nosotros usábamos cuando yo todavía daba clases en la materia embriología de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina. Nosotros poníamos mucho énfasis en, en el ejercicio de la docencia. Y entonces a veces terminamos charlando, leyendo algunas cosas que no tenían que ver ni con la embriología, con la biología celular, ni por ahí con la medicina mucho, sino más con otras cosas. Y hay un docente que era más grande que yo, uno de los tipos con los que por ahí yo más tenía este tipo de charlas, eh, me muestra un artículo una vez que explica cómo la teoría de la evolución de Darwin, señor de Gran Bretaña, ¿sí? No podría haber salido de otro lugar que no fuera Inglaterra en ese momento. Y el artículo empieza diciendo, en aquel momento Inglaterra no era una potencia. Estamos Inglaterra no era una potencia. hablando mediados de 1800. El origen de las Claro, especies se siglo XIX. publica en 1800, el 24 de noviembre de 1859. Él, él dice, en ese momento la potencia científica era Alemania en Europa. Mm, Francia. mm, Esos eran los que lideraban, ¿sí? Los que estaban a la vanguardia de la producción de conocimiento, no Inglaterra. mm, ¿Por qué? Sin embargo, probablemente la teoría científica o una de las teorías científicas más relevantes, ¿sí? De la modernidad, porque sale de un país que en ese momento no era potencia. Dice, porque el que está en la carrera de la construcción de conocimiento, en este caso vamos a seguir el ejemplo con los alemanes, están muy ahí, están en lo chiquito, están viendo el avance y ahí se genera una competencia interna de tratar de superar siempre el último paso. Es una competencia, entre comillas, sana porque te lleva a que, ok, este publicó tal cosa, que era lo que yo estaba pensando, si que le doy una vuelta de tuerca para poder aportar algo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dice, el que está bien a la vanguardia, que está en lo último, no está mirando todo el panorama. Y a veces el que viene de atrás, como no tiene, digamos, los recursos para estar súper o hiper enfocado en un tema, digamos, en concreto, en una discusión, le permite, ¿sí? Tener una visión más amplia de cuál es el panorama y por lo tanto, como no está en competencia directa con los demás, puede, sin tener prejuicios o sin tener un favoritismo, puede nutrirse de los avances en la construcción de conocimiento que van haciendo aquellos que normalmente están en competencia. En este caso, por ejemplo, los alemanes y los franceses. Entonces, el inglés podía retraerse, como él no estaba en esa carrera, digamos, no está compitiendo para sacar primero el descubrimiento último que el francés o que el alemán, tipo podía nutrirse de esas dos cosas. ¿Sí? Por ejemplo, de lo que estaba pasando en ambos lugares, integrarlo y de esa manera generar un salto, ¿sí? Mucho más importante en la ciencia gracias a venir desde atrás. Entonces lo que quiero decir con esto es, incluso si nosotros pensáramos que es demasiado tarde para la ciencia argentina para ponerse al nivel de otros, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que las investigaciones, los grandes descubrimientos no necesariamente tienen que venir de siempre el último lugar. A veces es una ventaja venir un poquito más de atrás, venís con otro impulso. Por lo tanto, me parece que vale la pena, ¿sí? Que Argentina obvio, haga una inversión obvio. en ciencia. Lo que hay que tener es el tema de como mínimo, una estabilidad política y una dirección política, en Claro, ese sentido. Eh, Porque vos pensás que acá hubo en el mundo, ¿no? Pero acá hubo mucho corrimiento entre corrientes higienistas, sanitaristas, desarrollistas. Te decía que no nos olvidemos que cuando se hacían las cuarentenas, esos 40 días que tenían que pasar los barcos, porque no sé qué, que empiezan a descubrir, pero ellos empezaban diciendo que en realidad, justamente para evitarse eso y poder meter los productos, no sé, de Inglaterra que venían, decían que no, que era una cuestión de higiene,
Que eso trajo igual algunas mejoras, porque los fallecidos se empezaron a enterrar más profundo, porque todos los desechos empezaron a hacer cloacas, bueno, toda una serie de cosas, pero la política respondía a un interés económico. Lo mismo cuando fueron implementados algunos desarrollos y pensamientos integrales de la salud en los comienzos del primer gobierno peronista con Carrillo en el 46. Tenía una idea en torno al hospital público, tenía una idea en torno a como decía Perón, que tenía que formar como un ejército de médicos y auxiliares y unidades sanitarias y la atención primaria, etcétera, etcétera. Pero después se cambia. Golpe del 55, otro tema. Otro tema totalmente diferente. En el, en el Al punto. onganato, ¿Qué vas otro. a decir vos? Desarrollismo, higienismo, sanitarismo, no sé qué historia. No, Y no solo va eso. En cambiando. el gobierno de Onganía, le dan las obras sociales a los sindicatos. Ah, claro, claro. Bueno, sí, que ya empezaba igual con el peronismo, pero empieza como a deslindarse el Estado de ciertas responsabilidades eh, de problemas que desconoce, y que entonces se complica mucho más la resolución de los mismos, porque se lo empieza a deslindar. Bueno, no sé, por ahí alguno puede decir, no, es mejor toda medicina privada. So- que alguien me recuerde el ministro de Salud Massa, Massa con doble Z, Sí, sí, sí. en la década del 90, que era el mismo, que era ministro de Salud Pública, que era presidente de la obra social que hoy es Galeno, creo, no sé cuál era, cómo se llamaba en aquel entonces. Imagínate que le destinaban no sé cuánto de subsidio, atendía al 3% de la población y se comía el 35% de todo joda. Entonces, así se complica. Así se Claro. complica. Si todos tuvieran un gobierno que le dice como a Darwin, bueno, anda, yo te lo financio, anda, anda a tomar aire, como le dijeron a Darwin, anda. Claro, A despejarte un poco. claro, porque Darwin no había salido como el abuelo, que era un capo, ni como el. Y el tipo que no aguantaba las operaciones en esa época porque no había anestesia. Sí. Entonces los operaban y no aguantaba, entonces dejó la carrera de medicina y no se recibió. Y nada, pero tenía otra agudeza perceptual. Bueno, Ernest, hicimos dos, teníamos como 10 noticias, pero hablamos Tenemos un tanto montón. que la verdad que se nos fue. Nombrá Pero, algunos títulos nada más, no digas de qué se trata para las próximas. A ver, ¿nombramos ¿los algunos tenés? títulos? Dale, Algunos dale, dale. títulos. A ver. Nombrá algunos títulos. Hoy estábamos mirando que, por ejemplo, uno dice, científicos revierten los síntomas del Parkinson en ratones. Ahí veremos de qué se trata. Dale, ¿qué más? La realidad virtual podría superar el alivio que dan los analgésicos. Ahí va. Y todas esas sí quiero aclarar que todas esas sí son actuales. Yo al principio había dicho que todas las noticias que habíamos traído son de hace poco. Justo esta la trajimos porque nos daba la plataforma para hablar de otras cosas. Pero era medianamente reciente. ¿Y cuáles Sí, son? y además porque es interesante que arrancamos con algo que es de ahora Sí, y algo que también en Argentina estaba pasando. sí. Pero, por ejemplo, más actuales también de estas últimas semanas, se descubren o se identifican células cerebrales que estarían involucradas en la depresión. Muy bueno. Interesante, ¿no? Sí. Hay un montón de cosas de las que seguramente vamos a seguir hablando en los próximos episodios. La estimulación eléctrica del oído aumenta el poder de la autocompasión. Ese estaba bueno porque Muy hablaba interesante. del nervio Es- vago, hablaba un par de cosas interesantes. ese vamos a hablar en la próxima. Por ahí. Y se revelan 8 nuevos genes relacionados con la esquizofrenia. Este es interesante y lo vamos a vincular. Este lo vamos a hablar. Si no es la próxima, es la siguiente. Porque lo que quiero traer también es que se cumplen 20 años este año de una hipótesis de cómo aparecen las psicosis que generó tal revolución en el campo de la psiquiatría que es un poco la forma en la cual todavía seguimos hablando nosotros, 20 años después, nos estamos basando mucho en esa forma de entender la psicosis. Entonces sale un artículo, ahora hace muy poco salió un artículo de cómo
digamos, una revisión de estos últimos 20 años, ¿sí? Y qué cambió desde el primer momento en que salió. Así que ahí vamos a hacer un especial psicosis, esquizofrenia, 20 años de las saliencias aberrantes en la psicosis. Muy bueno, muy bueno. ¿Y quedó alguno más ahí? No. ¿Tenías algún título? Sí, tenemos Título, título, más. título. Seguimos. Título y ya Sí, cerramos. seguimos. Eh, a ver, ¿qué puede ser? ¿Qué te puedo contar? Últimos avances en psicología y neurociencias, los últimos descubrimientos, neurotecnología, interfaces cerebro-computadora, chan, 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 terapias basadas en realidad virtual y realidad aumentada, Oh, neurofeedback y eso me estimulación interesa. cerebral no invasiva, Eso me interesa. Y eso también. Eso me interesa, ¿eh? Eso me interesa. Sí, sí, sí. psicofarmacología de nueva generación. Ahí tenés, sí. Sí, lo de la realidad Sí, virtual tiene un tenemos. punto, ¿eh? Sobre todo para el manejo de fobia, de estrés postraumático. Hay un par de cosas interesantes ahí. Eh, por ejemplo, Sí, la típica, pongo este ejemplo y ya te cerramos, la típica de personas que tratan de sensibilizar su miedo, su fobia a viajar en avión. Es jodido porque en general las terapias tratan de tener cierta exposición, ¿no es cierto? Entonces, es claro. difícil, ¿cómo le decís? Bueno, andá a Ezeiza, estate un rato primero, pensar el viaje, después describilo, después llegaste a Ezeiza, después andá a Ezeiza y entrá en el aeropuerto. Después quedate un rato en el aeropuerto. Después hace un vuelo corto. Y el flaco, tipo me dice, macho, ¿me lo paga vos? ¿Cómo hacemos? Es complicado. Otros van a decir, bueno, en el procesamiento de la información. Y otro, este tipo de terapia de realidad virtual, como te es tan inmersiva y como me parece que la amígdala la aprende más por experiencia que por pensamiento y Claro. por conciencia, me parece que ahí puede producir un cambio mucho más drástico. Así que eso solo. Bueno, esperemos que les haya gustado esta nueva sección. ¿Cómo le ponemos? Serenamente news, noticias y Sí, novedades. Bueno, no sé, ahora va a noticias y ser. novedades. Y algún día vamos a hacer el especial sobre Pokémon también, ¿no? Pokémon y los refuerzos. No, porque el juego Pokémon y el bingo están relacionados, el bingo, el casino, los juegos. Todo eso tiene un sistema conductista que está estudiado hace 1000 años de refuerzos. Refuerzos negativos, refuerzos positivos, castigos positivos y castigos negativos. Porque cómo aumenta la dopamina, el placer, 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 placer. Entonces estás ahí, ¿no? Es intermitencia, es un refuerzo intermitente. Pero está muy interesante. Por eso los mantiene enganchados. Bueno, nada, si les gustó el programa, nada, déjennos ahí un comentario, les agradecemos, cada vez hay más likes y suscripciones también, así Y que lo que compartan. Si que nos lo ayudan a compartan. difundirlo con gente que nunca lo haya visto, se los vamos a agradecer. Nos vemos, Ernest. Hasta la próxima.